Buenas tardes, profesor Franz. Soy el alumno Daniel Mazuela y aquí estamos realizando lo que es la explicación del laboratorio número 4 realizado antes de Navidad, creo. Y bueno, corresponde a la sesión de transformadores trifásicos. Soy del grupo G del jueves. Bueno, el objetivo de esta sesión fue determinar y comprobar la polaridad de un transformador trifásico primeramente, después realizar las conexiones de transformadores específicos con el fin de obtener un determinado índice horario para observar la magnitud de la tensión y el desfase entre las tensiones en primario y el secundario. Bueno, primero, como decía el objetivo, se vio la polaridad del transformador, la marca de polaridad, y se pide determinar esta de los devanados por pierna de un trifásico. Bueno, acá se tiene un trifásico en forma de tres bancos monofásicos. Esta es una forma de representar un transformador trifásico, porque también se puede representar de la manera en que se pone un trifásico eh, no por separado, no como tres bancos de monofásico. Bueno, se presenta esto y luego se pide realizar el método de los voltímetros para corroborar la polaridad de este transformador que se pide realizar. Este método es el mismo utilizado para los transformadores monofásicos, solo que se realiza en el trifásico por fase. Bueno, se procede a realizar este método, que ya lo aprendimos, y realizarlo en el PSIM, que yo lo tengo realizado acá, mediante una fuente de alimentación a una tensión de 50 volts, y se pide medir para encontrar la marca polaridad las tensiones en el primario V1 y en el secundario V2, y el VX para cerrar la malla, y ver en base a las fórmulas que rigen cada caso a qué marca de polaridad corresponde. Bueno, vamos a realizar esto, dado que ya sabemos la teoría, que es la misma. Vamos aquí, tenemos el circuito acá formado de un banco monofásico, que en este caso los tres son iguales y están a una razón de 1, 1. Bueno, se visualizan los voltajes primario, secundario y el VX para cerrar la malla y ver en base a las fórmulas que lo rigen que tenemos que recordar, donde si el voltaje VX era mayor que el voltaje V1 primario, el V1, este correspondería a una polaridad aditiva, y si el voltaje Vx era menor al voltaje primario, correspondería a una polaridad sustractiva. Como estamos viendo, el voltaje Vx es menor al voltaje V1 del primario. En ese caso, estamos asumiendo que estamos ante una marca de polaridad sustractiva. Es decir, que los bornes del transformador van desde marca a no marca y marca a no marca en los dos lados, y se concluye de que el transformador eh, está en fase de acuerdo, desde el lado de la carga hacia la señal de entrada. Es muy importante saber las polaridades de un transformador antes de unirlo, en este caso, con otro transformador en paralelo o ante cualquier situación, dado que el sentido de los devanados es muy importante, porque si uno conecta mal esto, o si, eh, como se dice, da a entender la polaridad de un transformador en otro sentido, puede ocasionar falla a la hora de utilizarlo, a la hora de operar. Bueno, volviendo a la guía, después nos piden que se conecten los devanados del transformador de manera de obtener una conexión. En este caso, para este laboratorio se pide hacer el conexionado estrella delta 11. Bueno, para, para construir esto se debe utilizar la técnica del reloj, donde existe un reloj típico, acá, donde su respectiva hora son múltiplos de 30 grados. Por ejemplo, se apunta al 3,
matemáticamente es un 3 por 30 grados, que da igual a 90 grados. Y así sucesivamente para todos los números. Estos representan los grados que va a haber en este conexionado que se nos presenta. En general, todo esto sirve para construir y ver cuánto es el desfase que hay desde el lado de alta con el lado de baja. Y eso ayuda también posteriormente para poder construir los transformadores monofásicos, en este caso en el PSIM, que lo vamos a realizar. El ejemplo que se está utilizando, como dijimos, es el del el conexionado en estrella con el, con el delta de baja tensión en 11. Bueno, yo realicé esto a mano, de acuerdo a la teoría aprendida en la cátedra, donde tengo los resultados acá a continuación del sistema de conexión estrella D11, que significa que el lado de alta tensión está en estrella y el lado de baja tensión está en delta, y donde el 11 significa el ángulo, donde en este caso, para este transformador convencional, es un ángulo de 30 grados en atraso, es decir, a menos 30 grados, o a 330 grados, que es lo mismo. Como podemos visualizar acá hacemos el desfase que existe de los 30 grados hacia el otro sentido, porque cerca es negativo, y empezamos a realizar la secuencia donde el segundo valor va a ser, como es un sistema equilibrado, a un desfase de 120 grados. Por lo tanto, son 4 por 30. O sea, 1, 2, 3, 4 por 30, 120 grados el desfase. Y lo mismo para el otro. Esto ocurre también en la entrada, donde la entrada por referencia siempre parte en el 12, que es como un 0, y se toman los también 120 grados del desfase simétrico hasta el H3. Ya después de encontrar la posición donde está la estrella y la delta con sus respectivos bornes, H1, H2 y H3, y el X1, X2 y X3 para el lado de baja tensión, lo que se procede es a dibujar. Como podemos ver, cada fasor tiene su cola y su cabeza. Esto sirve mucho para realizar el conexionado, que está acá a la derecha. Por lo tanto, el dibujo tiene que ser bien realizado con su respectiva cabeza y con su respectiva cola, y también con su marca de polaridad. Como sabemos que estamos ante una polaridad subtractiva, lo- los bornes H1 con X1 deben estar en fase, así como con H2 con X2 y H3 con X3. Para eso sirve la marca de polaridad, para ver si están en fase, el lado de alta tensión con el lado de baja tensión. Por lo tanto, acá podemos visualizar que el H1 está en fase con el X1, están en la misma dirección sus cabezas y tienen la misma marca, y eso pasa sucesivamente para los demás del sistema, dado que estamos con un sistema simétrico y en fase. Por eso están en paralelo, respectivamente, cada pierna. Bueno, como vemos por parte del conexionado en alta tensión, vemos que los tres fasores están en su lado no marca unidos. Por lo tanto, eso equivalentemente en una unión eléctrica sería como está a la derecha, están puenteados los tres bobinados. Y luego, para analizar cada fasor en el lado de baja tensión, tenemos que ver las cabezas y las colas de cada fasor. Por ejemplo, partiendo por el primer por el primer fasor del lado de baja tensión, eléctricamente la conexión va desde la marca del X1 hacia la cola de X2. Entonces vamos desde la marca X1 hacia la cola de X2. Luego tenemos que en el X2 va desde la marca de la cabeza de X2 hacia la no marca o cola de X3. Entonces podemos ver aquí cómo va de marca a la cola de X3. Y finalmente
el fasor de X3, está la cabeza del fasor de X3 en conexión con la cola del fasor de X1. Entonces acá la marca de X3 va conectado al X1 que es correspondiente al lado de baja tensión de una pierna. Ya con esto tenemos el conexionado eléctrico que debe realizarse en PSIM. Estas son las uniones fundamentales que se debe tener y que corresponden a esta conexión en alta tensión de estrella y en baja tensión delta con un ángulo de 330 grados. Volviendo a la guía, nos piden realizar el diagrama de alambrado en PSIM sobre lo recientemente realizado, porque ya tenemos la conexión de los fornes. Por lo tanto, ahora nos dirigimos al PSIM, esto yo ya lo he realizado, con mucho cuidado, y podemos ver acá el dibujo, donde podemos verificar la conexión que hemos realizado, porque si nos devolvemos a nuestro dibujo realizado a mano, tenemos que el lado de X1 de alta tensión, el lado de X1 de baja tensión, o es decir, la marca de X1 conectado a la no marca de X2. Entonces vamos al circuito y nos damos cuenta que acá está el X1 con marca, acá, porque dado que este es el primer lado secundario de baja tensión del trifásico, X1, entonces está conectado al lado no marca de la segunda pierna. Por lo tanto, acá está la segunda pierna, va a dirección a la parte, a la polaridad que tiene no marca. Por lo tanto, está bien. Luego, se tiene que el X2 marca va hacia el X3 no marca. Entonces, volvemos acá, tenemos acá el X2, el lado secundario de baja tensión, que va hacia la no marca de la tercera pierna. Por lo tanto, está bien. Y finalmente tenemos que la marca de X3 va hacia la no marca de X1. Entonces vamos acá, X3, aquí, marca, va hacia la no marca de X1. Por lo tanto, está bien la configuración que hemos realizado en PSIM. Luego, volvemos a la guía. Y bueno, ahí tenemos realizada el circuito y dice utilizando el osciloscopio o un visualizador, en este caso el que tiene el simulador que tiene el PSIM básicamente, se pide que bueno, se visualice el primario y el secundario. Y, y que se compare la gráfica de tensiones. Luego pide realice los ajustes necesarios para medir la magnitud de tensiones y el desfase entre las tensiones. Ya. Entonces nos piden graficar las tensiones y ver su desfase o que se observa. Entonces ahora nos vamos al PSIM, tenemos el circuito y procedemos a simular. Entonces acá tenemos los voltajes en el primario y en el secundario, por línea. Valores de RMS. Y nos podemos dar cuenta, bueno, vamos a agrandar aquí el simulador, nos podemos dar cuenta que el voltaje en primario tiene una mayor magnitud que el voltaje en secundario. Hay que recordar que acá en el dibujo tenemos transformadores que están a la misma razón. Por lo tanto, el único cambio que podría aquí estar desfasando o cambiando la amplitud de este circuito trifásico son los parámetros y las leyes que rigen a estos circuitos trifásicos. Por lo tanto, si nos podemos dar cuenta, acá existe una diferencia de amplitud, donde en el primario se tiene una tensión entre líneas de 380 volts, mientras que en el secundario se tiene una tensión de línea de 220 volts. Una diferencia igual a la raíz de 3 que se obtenía en los sistemas eléctricos trifásicos estudiados en análisis de circuitos 2. Esto está bien y corrobora la teoría de los sistemas trifásicos. También nos podemos dar cuenta que
la tensión que existe en el secundario atrasa a la tensión que existe en el primario. Y, y ese ángulo de desfase debe ser igual a los 30 grados que se tiene en el sistema trifásico. Por lo tanto, podemos corroborar que el circuito está bien elaborado, ya que el desfase presente lo provoca la conexión trifásica. Bueno, también podemos graficar las corrientes, sacamos los voltajes y agregamos las corrientes, primario y secundario, y debería pasar lo mismo que teníamos recién con las tensiones, pero la inversa, donde acá podemos observar que en este caso la corriente en el secundario tiene una magnitud de 1,7 o raíz de 3 mayor al primario, y que en este caso el desfase de la corriente en el secundario está atrasando la del primario. Es la forma invertida análoga de extensión, obviamente por las leyes que lo rigen y que siempre hemos sabido. Bueno, volviendo a la guía, cerramos aquí y se nos pide responder 4 preguntas de elección, donde hemos elegido las preguntas 2, 3, no, 2, 4, 7 y 8. Y que primeramente tenemos la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, ¿qué sentido cree usted que tiene la polaridad en un transformador? Comente y concluya la diferencia entre la polaridad sustractiva y aditiva. Bueno, cuando se tiene un transformador, se tiene en el lado primario una señal de entrada, y la polaridad se definirá en el lado 2, o sea, en el lado secundario, con respecto a esta señal de entrada que está en el primario. Ya que se debe entender que se tiene una señal en la entrada y también se tiene una forma de onda en el secundario como resultado. Este resultado, esta señal de salida, va a estar en relación y en concordancia a cómo está realizado el devanado en las bobinas, en el transformador en sí, y a las leyes en que se rigen estas, que hemos ido aprendiendo en la cátedra de máquina eléctrica 1 correspondiente al capítulo 1. Bueno, si el devanado de la bobina está en un sentido, se tiene la polaridad sustractiva, como habíamos visto, que es cuando la marca está como en este ejercicio, donde las dos marcas están arriba, donde el transformador en el lado primario va de marca no marca y en el secundario de marca no marca. Y el otro caso es cuando el devanado de la bobina, eh, por ejemplo, en el secundario está en otro sentido, donde la tensión en este caso estará desfasada desde la salida respecto a la entrada en 180 grados y se denomina polaridad aditiva. Bueno, cabe destacar que una mala identificación de estas polaridades, de estas marcas, en un transformador a la hora de aplicar excitación y empezar a operar puede producir fallas al tiro. Puede crear un cortocircuito, cualquier cosa que genere, y tenemos que saber que una falla eléctrica es muy costosa y no trae ninguna virtud o algo que nos ayude. Por lo tanto, es muy importante cuando no se sepa la marca de polaridad utilizar el método de los voltímetros para poder encontrarla y asegurarnos de todo. Bueno, esa era la pregunta número 3. Después pasamos a la pregunta número 4, donde nos dice, explique los posibles problemas asociados a la operación de un transformador en vacío. Bueno, cuando se tiene un transformador operando en vacío, se refiere a que el transformador está operando prácticamente sin carga, o sea, en el vacío. Y aquí entra en juego predominantemente el circuito magnético que está internamente en el transformador, ya que al no tener carga solo se tiene esto, pues, donde está el núcleo, ya que es lo único que hay presente. Por lo tanto, al analizar los parámetros, se observa que la corriente de la carga es cero, obviamente, y solo vamos a ver la corriente de magnetización que ocurre en el núcleo.
Eso es lo que vamos a ver en la entrada. Y esta corriente ya sabemos, en base a la tarea que realizamos en la cátedra y todo, que es una corriente no deseada porque es sinusoidal, que es una corriente no lineal, la cual genera problemas, genera armónicos y también afecta al rendimiento, ya que hace que el rendimiento baje, sea relativamente bajo, y lo cual no es para nada recomendable. Bueno, después se elige la pregunta 7, que dice, ¿para qué se podrían conectar los transformadores en paralelo? Explique y de ejemplos prácticos. Bueno, los transformadores en paralelo nacen y se originan de acuerdo a la evolución, en el crecimiento de los sistemas eléctricos de potencia, en función de la demanda eléctrica que ha ido evolucionando con la ingeniería. Ponte, ponte ser, al ser la demanda del consumidor variable, un transformador ante una cierta demanda grande puede quedar limitado y no puede satisfacer esta demanda. Y son casos que han ocurrido, por lo que al agregar un transformador en paralelo, se aumenta la potencia posible para satisfacer una cierta demanda y por parte de la carga. También, al tener un segundo transformador en paralelo, si es que uno de estos falla, sirve como respaldo por un cierto intervalo de tiempo que el segundo transformador, o sea que básicamente no se interrumpe la demanda, lo cual y da tiempo para solucionarlo, lo cual da mayor confiabilidad. Y por último, se responde la pregunta número 8, que nos dice, indica qué condiciones se debe cumplir en una conexión en paralelo de transformadores para su correcto funcionamiento. Bueno, lo primero que hay que analizar y observar son las marcas de polaridad, como hemos dicho, ya que hay que respetar el sentido de las conexiones del transformador, o si no, no se puede conectar transformadores en paralelo, así de simple. También es importante que los transformadores tomen sus cargas de forma simétrica. ¿Y qué conlleva esto? Evitar sobrecarga. Idealmente interesaría que que los transformadores fueran idénticos, pero ya sabemos que eso no es tan así en la realidad. Y por eso se busca que los transformadores en paralelo tengan sus razones de transformación levemente diferentes para evitar esto. Bueno, eso ha sido mi video para la explicación de este laboratorio, profesor, y espero que se encuentre muy bien. Saludos.